Hace más de 1000 años, cuando el hielo cubría los mares y las tormentas parecían hablar en nombre de los dioses, surgió una cultura que cambiaría para siempre la historia de Europa y del mundo. Estos eran los vikingos, guerreros, exploradores, agricultores y señores del océano, conocidos por su resistencia y su habilidad para desafiar las adversidades en busca de riqueza, honor y aventura. Una fuerza imparable que navegó desde las frías tierras del norte hacia horizontes desconocidos, abriéndose camino con espada y escudo, desafiando a reyes y defendiendo su honor. La imagen de estos intrépidos guerreros ha trascendido el tiempo, inspirando leyendas, relatos y mitos. Hoy, más de 1000 años después, reviviremos su historia, sus luchas y sus sueños. Para entender la vida de un vikingo, debemos regresar a sus tierras de origen en las frías y salvajes montañas y fiordos de Escandinavia. En estas tierras, hoy conocidas como Noruega, Dinamarca y Suecia, el clima extremo y las largas noches de invierno forjaron el carácter de este pueblo. Cada día era una prueba de resistencia. Los vikingos no eran solo guerreros, sino también agricultores, artesanos y comerciantes, cada uno de ellos desempeñando un rol esencial en la supervivencia de su gente. Las aldeas vikingas estaban construidas alrededor de granjas familiares, donde el trabajo era duro y constante. Los hombres y mujeres trabajaban juntos, cultivando la tierra, cazando en los bosques y pescando en los mares helados. Durante los veranos, se preparaban para los inviernos que parecían no tener fin, almacenando provisiones y fortificando sus hogares. Desde muy jóvenes, los niños vikingos aprendían las habilidades necesarias para sobrevivir. Se entrenaban en el manejo de armas, aprendían a rastrear en los bosques y a construir sus propios refugios. Incluso los juegos de la infancia eran una preparación para la vida adulta, competían en pruebas de fuerza, habilidades con el arco y en simulacros de combate que a menudo dejaban cicatrices. Los hombres y mujeres compartían responsabilidades, y aunque el rol de cada uno variaba según la necesidad, ambos contribuían al bienestar de la comunidad. Las mujeres vikingas tenían una posición de notable poder, podían liderar sus tierras y hasta participar en batallas. Una mujer podía gestionar propiedades y tomar decisiones sobre el hogar, e incluso en ciertas ocasiones, ser jefa de la aldea. Los vikingos creían profundamente en el poder de los dioses antiguos y en su influencia sobre sus vidas. En el centro de su mundo estaba el Yggdrasil, el gran árbol de la vida que sostenía los 9 mundos, un vínculo que unía a los hombres con lo divino y lo sobrenatural. Asgard era el hogar de los dioses, mientras que las raíces profundas llevaban a él el sombrío reino de los muertos. Los vikingos veneraban a dioses como Odín, el dios supremo de la sabiduría y la guerra, que colgó de las ramas del Yggdrasil durante 9 días y 9 noches, sacrificando su propio ojo para obtener el conocimiento de las runas. Thor, el dios del trueno, era el protector de los hombres y de los dioses, portador del martillo Mjolnir, símbolo de protección y fuerza que empuñaba en la eterna batalla contra los gigantes y las fuerzas del caos. Loki, por otro lado, el dios astuto y traicionero, simbolizaba la dualidad del caos y la inteligencia, y aunque era parte de la familia de los dioses, su naturaleza impredecible lo convertía en el causante de muchos conflictos. Las festividades y los rituales eran una parte esencial de la vida vikinga. El Blot, un ritual de sacrificio, era una ceremonia solemne en la que se ofrecían animales y, en ocasiones, hasta prisioneros de guerra en honor a los dioses. Antes de una batalla, los vikingos buscaban la bendición de Odín mediante ofrendas de sangre, convencidos de que el sacrificio les daría la victoria. El Jul, la festividad de invierno que más tarde inspiraría muchas de las tradiciones navideñas, era un momento de celebración y renovación, donde las comunidades se unían alrededor del fuego, compartiendo historias de los antepasados y brindando en honor a los dioses. Aquellos que caían en combate podían aspirar a ser recibidos en el Valhalla, el salón de los guerreros caídos, donde se reunirían con Odín y otros héroes hasta el día de Ragnarok, la batalla final. Pero alcanzar el Valhalla no era una hazaña sencilla, era una recompensa reservada solo para los más valientes y honorables, aquellos que habían enfrentado la muerte con valor y no temían al destino. En combate, los vikingos eran temibles. Su reputación como guerreros implacables se debía a su habilidad para luchar, pero también a su inteligencia estratégica. Sus líderes, los Jarls, eran comandantes astutos que sabían cuándo atacar y cuándo retroceder. Entre ellos destacaban los Berserkers, guerreros que luchaban en un trance de furia incontrolable, sin miedo al dolor o la muerte. Estos guerreros, cubiertos de pieles y con miradas encendidas, parecían invulnerables.
Entraban en batalla con una furia imparable, atacando sin detenerse hasta que el enemigo quedaba aniquilado. Algunos decían que tenían la bendición de Odín, y su grito de guerra, desgarrador y animal, causaba terror en las filas enemigas. Los vikingos eran maestros de la sorpresa y la velocidad, y sus drakkars, los barcos de guerra, eran más que simples embarcaciones, eran una extensión de su fuerza y su espíritu. Estos barcos, construidos con madera ligera y reforzados para resistir las aguas abiertas, podían navegar tanto en mares profundos como en ríos poco profundos, permitiéndoles atacar aldeas y ciudades desde direcciones inesperadas. Con estos drakkars, los vikingos se lanzaron al oeste y al sur, conquistando y explorando nuevas tierras. Fueron los primeros europeos en llegar a Islandia y Groenlandia, y bajo el liderazgo de Leif Erikson, llegaron a las costas de América del Norte, siglos antes de que Cristóbal Colón lo hiciera. Estos viajes no eran simples expediciones de guerra, eran aventuras llenas de riesgo, pero también de oportunidades. Y si estás disfrutando de esta inmersión en el mundo de los vikingos, comenta y sigue viendo para descubrir hasta dónde los llevó su valentía. Además de sus proezas militares y sus aventuras marítimas, los vikingos eran artistas y poetas. Su arte reflejaba su profunda conexión con la naturaleza y su creencia en lo sagrado. Los diseños vikingos eran complejos, con patrones de animales y nudos entrelazados que representaban la eternidad y la conexión entre el mundo físico y espiritual. Las runas, el sistema de escritura que consideraban sagrado, eran mucho más que simples símbolos, cada una tenía un poder único y se usaban en amuletos para atraer la suerte, la protección o la victoria en batalla. Los vikingos también eran hábiles narradores de historias. Durante las festividades, los skalds, poetas profesionales, recitaban poemas heroicos y narraban las hazañas de los guerreros y dioses, preservando la historia y los valores de su pueblo. Era en estas historias donde los vikingos transmitían su legado de honor, valentía y resistencia, manteniendo viva la memoria de sus antepasados. Pero toda gran era llega a su fin. La llegada del cristianismo y la unificación de los reinos europeos marcaron el declive de los vikingos. Los templos de los dioses nórdicos fueron reemplazados por iglesias y las antiguas costumbres y ritos paganos fueron prohibidos. La cristianización de Escandinavia fue un proceso lento y, a menudo, violento, que alteró profundamente la estructura social y cultural de los pueblos del norte. Harald Bluetooth, un rey vikingo que adoptó el cristianismo, jugó un papel crucial en la transformación de su pueblo. Su liderazgo unió a las tribus y marcó el comienzo de una nueva era en la que los guerreros vikingos ya no necesitaban saquear ni conquistar para prosperar. Sin embargo, aunque la era vikinga quedó atrás, su legado ha perdurado a través del tiempo. Hoy, los vikingos nos fascinan, y su imagen sigue viva en películas, series y videojuegos. Han sido héroes y villanos, emblemas de fuerza y valentía, y su historia nos inspira a desafiar nuestros propios límites. La figura de estos guerreros, aventureros y exploradores resuena en nosotros como un recordatorio de lo que significa enfrentarse a lo desconocido y vivir con honor. Los vikingos fueron más que invasores, fueron pioneros, soñadores y seres humanos que buscaron construir su propio destino. Y aunque ya no están, su espíritu continúa vivo en cada uno de nosotros. Si quieres explorar más historias como esta y adentrarte en los mitos y realidades de culturas legendarias, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestro gran contenido.